por qué no podemos ir ahí? Porque acá hay mucha fortaleza. Nuestra mente que tiene que ser derribada. Argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de... Conocimiento nosotros habíamos deducido que es la voluntad de Dios que tiene que ser revelada en donde, en tu mente. Se tiene que derribar tu fortaleza y se tiene que poner la voluntad de ¿qué? De Dios en tu vida. Amén. Hasta ahí entendemos bien, ¿verdad? Muy bien. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Así había en los cuatro cara de águila. Hoy en día se habla mucho de los ministerios, ¿sí? del ministerio quíntuple, los 5 ministerios que hay en la iglesia. Y de verdad que estamos en un tiempo profético. El ministerio profético, según Efesios 11, o sea, 4:11, es el ministerio más espiritual que hay en la Biblia y pertenece a los profetas. Se supone que los profetas tienen ojos abiertos y oídos abiertos para escuchar y ver y la voluntad de Dios y transmitir a la iglesia. Pero hay una especie de exageración, yo digo que es un error, de que mucha gente hoy en día se cree profeta de Dios y porque está representado por el águila. La águila es un animal que demasiado lindo es cuando está arriba. La águila es un animal muy dependiente de la altura. Él para comer tiene que subir arriba, para ver tiene que subir arriba. Simboliza también la oración. Y hay demasiada gente que básicamente dice, no, yo soy profeta, yo soy profetisa. Pero de repente no lleva una vida de oración. De repente uno descubre ciertas cosas y lo que viene es una gran decepción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una cosa que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención y me da a mí la posibilidad, o sea, dos pasajes, que podemos cuestionar la figura de águila en muchas vidas. Lo que yo estoy queriendo mostrar es no el cuestionamiento, sino cómo yo puedo ir pasando por estos rostros, porque eso es lo que significa. Ya hemos entendido que el buey está entonces ¿en dónde? En la mente de cada persona. Por eso que a lo mejor el buey se exige como máximo sacrificio y es por el pueblo. Por eso que Elías agarró no una cabra, no un palomino, sino un buey que podía representar a quién, al pueblo, porque el pueblo tiene don de fuerza. ¿Y fuerza de qué tiene ahí? O sea, yo por lo menos no puedo medir la capacidad de un buey, no sé cuánto, mano a mano seguro me va a ganar, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez, seguramente podemos saber la capacidad de fuerza que tiene un buey cuando está empujando, cuando está estirando, o está arando. Está hablando, o sea, es tan sabio nuestro Dios que escogió el animal seguramente más fuerte y con pasos más firmes. Pero lastimosamente, este buey, con su paso y su fuerza mental, está en nosotros. Y a menos que tratemos con estos bueyes, no vamos a poder hablar de una liberación real. Pudiéramos nosotros representar esto dibujando un cerebro humano y un buey al lado. Poner cerebro humano sin Cristo es igual a buey. Yo sé que va a ser muy jocoso, ¿verdad? Así como 2 más 2 es igual a 4. Pues un cerebro es igual a buey. Podemos dibujar otro buey o un cerebro ya iluminado con las luces así. Es igual a Jesús. Y también podemos ver el verdadero buey. Hombre. Amén. Jesús, podemos decir, para partir su buey
Porque la Biblia dice que siendo igual a Dios, no usó su condición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, dice, ¿verdad? Entonces Jesús también nos muestra que cómo Él entró en la idea de Dios de tener una mente tan brillante. Bueno, la Biblia dice que Él se preparó 30 años para partir su huella. O para convertir su huella. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Vamos a estudiarlo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Yo decía que hay dos pasajes que a mí me han llamado mucho la atención, donde se cuestiona la figura de águila en las personas. Hay un pasaje que cuando la Biblia dice que cuando Dios Israel se volvió, vamos a poner, en contra del gobierno de Dios, dice que ellos también quisieron tener un rey humano, como todos los pueblos. Y se fueron junto al profeta Samuel. Primero Samuel está 8. Se fueron junto al profeta Samuel y le dijeron: nosotros también queremos un rey, como los otros pueblos. Y en ese tiempo se practicaba la teocracia. O sea, Dios gobernando a su pueblo por medio de su profeta, figura de águila. Entonces Samuel se va y le dice a Dios: tu pueblo quiere un rey, pero si yo soy su rey, no, pero ellos quieren uno de carne y hueso, como los otros pueblos. Y bueno, vamos a darle, no hay problema, anda a decirle que vamos a darle. Y le dice: porque no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces se fueron a buscar al más alto y al más lindo, más apuesto. Encontraron a Saúl, un tipo más o menos como yo, ¿verdad? Sí. Apuesto, alto, lindo, ¿verdad? Bueno, sí, no, igual que mi ojo tenía. Sí. Entonces le traen a ese rey y ya el día de su ordenación la gente se burlaba de él. No sabemos cómo, ¿verdad? Lo cierto es que este rey le llevó a fracaso a Israel. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Porque Israel se estaba comportando como un buey. Era duro en donde. Acá podemos comenzar a mirar la evangelización cuando tratamos con amigos, con parientes. ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no puede entender? Porque tiene fortaleza en su mente. Y para mí no es que una sencilla oración que va a quedar libre, pero tiene que ver con el trato de que de su fortaleza hay que derribar esa fortaleza que está en la mente. Muy bien. Entonces va Saúl y fracasa Saúl. Y Dios permite eso para hacerle entender que ellos tenían que figurar. No, se creían ellos personas muy espirituales que estaban escogiendo a un rey en lugar de quién, de Dios. Fracasan hasta que se vuelve intolerante la situación y Dios vuelve a hablar a su siervo Samuel y le dice: quiero que vaya a casa de Isaí, porque yo me he propuesto levantar otro rey conforme a mi corazón. Y se va Samuel, el profeta de quién, de Dios. No sabemos, la Biblia dice que Samuel era tan correcto, pero si Dios le dijo: no te han desechado a ti sino a mí, es porque el tiempo seguramente estaba un poco también con su huella, no lo sabemos, ¿verdad? Esa es la parte que quiero mostrarles, porque lo que quiero llegar es que nadie puede fácilmente llegar a la figura, al rostro de águila, si no pasa por los otros rostros. O sea, los 4 rostros nosotros podemos decir que son escaleras que hay que subir. Entonces van va Samuel a la casa de Isaí, y viene el primer hijo, que era muy alto y muy lindo también. Y Samuel dice esta palabra: sin lugar a duda, dice, sin lugar
a duda. Delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Porque Samuel había mirado a quién antes. A Saúl. Y Saúl era, ¿cómo era Saúl? Era grande, alto, le pasaba a toda la estatura. El profeta se va a la casa de Isaí y le mira al primer hijo de Isaí y también es alto, lindo. Y él dice lo siguiente, sin lugar a duda, y es mentira, él se está equivocando, porque Dios le dice, no mires su apariencia. Samuel estaba agarrando un modelo anterior, equívoco. ¿Qué es lo que hoy en día se hace en la iglesia? Todo el mundo quiere copiar el modelo que se dio en tal lugar, un modelo de antes, y no busca la verdadera revelación de Dios para tu vida, para mi ministerio. Samuel quería usar una estrategia anterior y estaba calibrando de acuerdo a esa estrategia y dijo, este sin lugar a duda es el siguiente rey de Israel. Y Dios le dijo, no. Y pasaron los otros 7 hermanos y no hay ninguno. Y él dijo, pero acá no hay ninguno. Dice. Pasaron los 7 y eran lindos, altos. Él le dijo, pero no son estos. Dice. Y entonces, ¿quién? Entonces le pregunta, pero estos son todos tus hijos. Y no, están en el norte. Dice. Pero él está allá en el monte, está cuidando las ovejas. Dice. Llamar y dice, porque ese es el ungido. ¿Qué es lo que vemos? ¿Quién se equivocó? Ese es el problema de mucha gente. El coste que es Samuel, hermano. Para tener hoy en día la talla de Samuel. Porque hay muchos profetas hoy en día. Eso nos da una idea de que los profetas también pueden equivocarse. Y aún la Biblia habla de falsos profetas y habla de falsos maestros también. La segunda parte es cuando Isaías ve la gloria de Dios en Isaías 6. Él ve a los serafines que están exaltando el nombre de Dios, santo, santo, santo. Y los oficiales del templo se sacudían. Y él escuchó incluso que ellos estaban hablando, que el primer serafín le decía al otro serafín, santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. El serafín mira y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Significa que esos serafines tienen la figura de ¿qué? De águila. Están muy cerca de quién. Y tienen ojos de gloria, de águila. Están en las alturas. Aún la palabra dice en Isaías que estaban por encima del trono de Dios dando. Y se movían. Y tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían su cuerpo. Y con 2, o sea, no se podía ver. Estaban ahí en movimiento. Y Isaías ve eso. Hasta que uno de ellos les ve. Y cuando Isaías ve eso, dice, ay de mí que soy hombre muerto, dice. Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Cuando él dice esa palabra, dice que uno de esos serafines agarra un carbón y viene y le mete en la boca y le purifica. Significa que el nivel de águila significa un nivel de no equivocación y tampoco de malas palabras. Y tener ojos de. Entonces, ¿por qué hoy en día tanta gente se quiere identificar con el águila sin entender el feroz buey que hay en donde? Entonces, pregunto, hasta esta parte, ¿es fácil ser profeta? Con lo que estamos viendo. Deberían los profetas también pasar por un... Yo sé que esto le va a picar a mucha gente, lo que estamos diciendo. Pero fíjense. Entonces, ¿alguien de ustedes quiere hoy ya ser figura de águila? Porque el que es misericordioso no. Bueno, seguimos, versículo 10. Ezequiel. Entendemos esta parte, ¿verdad? Lo que le quería mostrar era que no es fácil llegar a la figura de
águila, que hay un proceso. Eso es lo que yo quiero hablar, eso es lo que estamos tratando en este estudio. El proceso por el cual es bueno que la gente pase para poder decir, sí, yo creo que ya me liberé todo. Yo creo que llegué a un nivel de liberación. Estás libre. Mira, estoy entendiendo de otra óptica, de otro ángulo, lo que es el ministerio de liberación. ¿Cómo Jesús logró que sus discípulos lleguen a rango de apóstoles? ¿Cómo? Le impuso la mano, sopló sobre ellos, los liberó en un retiro. Porque hoy en día no hay tanta gente metida con Dios. Porque la gente tiene más compromiso con otras cosas que con Dios. Sabiendo que fueron comprados, fueron redimidos. ¿Por qué no hay tanta gente ungida? Y precisamente la unción dice que el aceite se derrama por los pies, sube por las rodillas y llega hasta la cabeza. ¿Así es? ¿O se derrama por la cabeza? Entonces pregunto, ¿Dios puede ungir una cabeza así nomás, teniendo un feroz buey adentro? Absolutamente no puede ser, ¿verdad? Y justamente eso es lo que más se hace. Bueno, dice, versículo 10, era cara de buey. ¿Cuál es la primera cara que presenta Dios en Ezequiel? Cara de buey. ¿Por qué no es otro animal? Porque está revelando el primer trato que tenés que hacer contigo mismo. ¿Sí? Cara de buey. Cara de hombre, ¿verdad? Pero ya entendemos ya que somos hombres, nosotros somos personas espirituales. Hombre se refiere a personas espirituales. Ser humano es a personas físicas. Porque Dios creó, en primer lugar, no una persona física, sino Dios creó en la eternidad una persona espiritual. Y esa persona espiritual ahora va a tener un cuerpo. Y nosotros vamos a llamarle hombre. Entonces, como hombre tenés que ser responsable a dar estos 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿vas a tratar con qué entonces? Ahí en tu mente. ¿Alguien puede venir a discernir esto en tu vida? ¿Quién conoce mejor tu vida que vos? Yo no sé el gusto que ustedes tienen, yo no sé el apego que ustedes tienen, yo no sé los hobbies que ustedes tienen, yo no puedo saber qué de lindo hay en su vida y qué de malo hay en su vida. Cada uno sabe eso. Cada uno debe entonces analizar su mente y qué fortaleza hay en la mente. ¿Por qué, por ejemplo, las personas quieren mentir y mienten? Yendo a la iglesia. Porque las personas yendo a la iglesia pueden robar o quieren robar. ¿Por qué? ¿Es un demonio o es una conducta que está en su mente? Entonces cada uno, decíamos en la lección anterior, puede humildemente, sinceramente, dibujar un buey y partirlo en pedazos. Si tenés 15 ataduras, partirlo en ¿cuántas partes? 15 partes. En un decir, si tenés 4 ataduras, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿cómo se vamos a partir el buey? ¿A qué se refiere partir el buey? ¿Verdad que está interesante? ¿Cómo voy a tratar mi vida ahora? Porque ya estoy entendiendo que no hay caso que otro me venga y me libere. Y ya hemos visto que en muchos casos no ha funcionado. Y muchas veces, cuando les curva que merecen todas las personas, muchas veces hemos pasado a ser conejitos de India. Si tanta gente ya se ha liberado, ¿por qué no hay una multiplicación de cristianos? ¿Por qué siguen faltando obreros? Realmente que la mente sigue funcionando y las fortalezas siguen intactas.
Y las armas carnales no pueden contra eso, esa fortaleza. Tienen que ser armas espirituales. Amén. Muy bien. Vamos nosotros a tratar de mirar un aspecto. Por ejemplo, vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel. Vamos a buscar el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel también fue, como Ezequiel, un profeta. ¿De dónde? De la cautividad. ¿Sí? Él también fue profeta. Y la sentencia era 70 años. Cuando Dios sentenció a su pueblo, era 70 años. Al comenzar unos años nomás de esa sentencia, es que Ezequiel tuvo la visión. Como que Dios explicándole por qué están ahí. Y estuvieron caminando como voy. Entonces hay muchas personas hoy en día metidas por las iglesias que siguen caminando fuera de la voluntad, haciendo su propia vida, y de repente a veces son nombrados profetas. Es terrible. Nosotros estamos acá para aprender, no para juzgar a nadie. Esto lo tiene que quedar bien claro y revisar bien las cosas. Capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Miré atentamente los libros. El número de los años que habló Jehová al profeta, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70. ¿Cuántos años tenían que ellos pagar su culpa? 70 años. Y ya se habían cumplido los 70 años. Por lo tanto, Israel tenía que salir libre. Tenía que ser ya sin pena y culpa, ¿verdad? Ya tenía que salir, porque ya cumplió. Las personas que vienen a veces a la iglesia, la Biblia dice que Jesús muere por ellos, los limpia, los perdona, ¿cierto? Pero ¿por qué reinciden? ¿Por qué siguen haciendo lo que no deben hacer? Pablo está revelando en Corintios que hay fortaleza. ¿A quién le dijo eso? Al Corintio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortaleza, que se levantan contra el conocimiento, argumentos y altivez, que se levantan ¿en contra de quién? Entonces, una cosa es que Dios te haya perdonado y ha sellado tu espíritu, pero otra cosa es que Dios tome control de tu cerebro y de tu cuerpo. ¿Entiendes? Esto tiene que ver más bien no con la salvación, lo que estamos hablando, sino con la conversión. Dice acá, pero él miró atentamente los libros y encontró que ya se cumplieron. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Es una cosa que a mí me gustaría que nos quedemos un poquitito. ¿Por qué el rey de Babilonia ya no le soltó el día que se cumplió su condena? ¿Cómo se quedó él? Él se quedó callado. Es más o menos que vos hiciste un contrato con un personal, ¿cierto? Y tu contrato con él es de lunes a viernes, ¿está bien? De lunes a viernes. De 7 a 7 horas. Por ejemplo, 12 horas. Tiene que trabajar.